Si alguien me pudiera decir la hora, por favor. 8:27. Salmo capítulo 25. Recuerde que estamos haciendo una introducción a los pactos. La teología pactual. Recuerde que estamos estudiando la confesión de fe bautista. Y estamos hablando acerca de los pactos de Dios. Pero antes de entrar de lleno a lo que dice la confesión, debemos tener claro lo que son los pactos. Esto es esencial. Amados, esto es esencial para nuestra interpretación bíblica. Es esencial para nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Por eso les ruego que si en algún momento no puede venir, escuche los videos, porque va a ser muy importante, hermano, lo que estamos conociendo por medio de ese. Leo el Salmo 25:14. Dice así la Escritura: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Una vez más, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis padres, creemos, Señor, que tú eres el único que nos puede edificar por medio de las Escrituras. Solo soy, Señor, un instrumento. Pero ¿qué sería de un instrumento si no se sabe tocar, Señor? Por amor de tu nombre, permite que tu palabra sea expuesta en esta tarde, sea expuesta con claridad, sea expuesta para la edificación no solamente de tu pueblo, Señor, sino también de mi vida. Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros, para que tu gloria, oh Señor, para que tu gloria sea entendida y conocida, Señor. Permítenos poner toda nuestra atención en la palabra de Dios, para que así con claridad podamos esforzarnos en conocerte más y más. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento. Como ustedes bien lo saben, y anteriormente, empezamos 2 martes atrás, el primer martes, una pincelada, solamente una vista panorámica de los pactos, algo insuficiente para poder comprender todas estas cosas con más claridad. Y a medida que me voy metiendo más esto, hermano, y los invito a que ustedes puedan estudiar más sobre esto, hay una riqueza muy grande. En los pactos hay una riqueza muy grande, que si podemos profundizar en ellos y estudiar en su totalidad, creo, hermano, que tenemos mucho material para estudiar mucho tiempo. Anteriormente hemos estudiado los 3 pactos teológicos. ¿Por qué se llaman pactos teológicos? ¿Alguien sabe por qué le hemos puesto el nombre de pactos teológicos? Le hemos puesto, ¿cuál de estos? Pactos teológicos, porque no podemos verlo a simple vista en la Biblia. Estos 3 pactos es necesario un estudio profundo para poder entenderlos. O sea, necesitamos escudriñar para poder entender estos 3 pactos teológicos y verlos con claridad. La vez pasada vimos que estos 3 pactos teológicos, ¿cuál es el primero? El pacto de... ¿Cuál es el que se hizo en la eternidad? El pacto de redención. Primero, ¿cierto? Es el pacto de redención, el cual tiene lugar en la eternidad. Amén. ¿Y en qué consiste este pacto de redención? Un acuerdo entre la Trinidad para la redención de la humanidad. Amén. Este pacto de redención fue un pacto hecho por la Trinidad antes de la fundación del mundo, en la eternidad, para salvar a los que por amor eligió y condenar a aquellos que por su propia maldad perecerían. Esto se dio desde antes de la fundación del mundo. Por eso, si entendemos el pacto de redención, y obviamente vimos muchos textos, profundizamos mucho al respecto, y nos dimos cuenta de una cosa, que esto nos sorprendió a Dios. Lo que pasó en Edén en capítulo 3, Génesis capítulo 3, nos sorprendió a Dios, porque de antemano ya conocía todas las cosas y tenía preparado el pacto de redención. ¿Cuál es el segundo pacto? De obras. El pacto de obras. ¿Y dónde está explícitamente el pacto de obras? Génesis capítulo 3. No. Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Y en qué consiste ese pacto de obras? En un pacto de obediencia, ¿cierto? Porque el día que ellos comieran del fruto, ciertamente morirían. Y aquí, como decía un pastor, no quiere decir que ellos no podían morir. Muchas veces decimos, no, ellos no podían morir. No, el Señor le dijo que morirían si comieran de ese
ese fruto, porque ellos, ¿qué es lo que harían? Quebrantarían el acuerdo que tenían con Dios. Entonces, el pacto de obra fue el pacto que Dios hizo con Adán en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 2, verso 17. Este hombre era la cabeza federal, es decir, era el representante del pacto. Recuerden que federalismo significa pacto. Entonces Adán era la cabeza del pacto, es nuestro representante. Y si él ha quebrado todo el pacto, ¿qué quiere decir de su descendencia? Que toda la humanidad está bajo el pacto de obras. La transgresión fue traspasada a toda la humanidad, a toda la descendencia, trayendo la muerte de cada uno de ellos. Es importante entender este pacto de obras. Y si usted entiende el pacto de obras en su totalidad, se dará cuenta que no solamente nos sirve para entender lo que hizo Adán y por qué quebrantó el pacto, sino también por qué el Señor Jesucristo también debía cumplir el pacto. Para dar el paso al pacto de gracia, Él debía cumplir el pacto de obras. Por eso no se dio ante la tentación de Satanás. Por eso Él no pecó nunca más. Él no pecó nunca, pero desde su nacimiento hasta su muerte Él nunca pecó. Entonces Él debía cumplir todas estas cosas. Por eso el Señor dijo que Él no había venido a abolir la ley, sino que Él había venido a cumplirla. Que Él debía cumplir por obra las cosas, para que se pudiera dar el pacto de gracia en su sangre. ¿Qué es el pacto de gracia? ¿Qué es lo que era el pacto de gracia? Es el pacto de redención desarrollado en la historia. Porque el pacto de redención recuerda un acuerdo, pero ¿cuándo se cumple ese acuerdo? En el pacto de gracia. Y se cumple de manera histórica cuando ¿quién aparece? El Señor Jesucristo. Hemos dicho, la teología pactual bautista es cristocéntrica. Vemos a Cristo a través de los pactos, vemos su redención, vemos cómo Él sella la redención, vemos cómo Él cumple toda esta redención para que la salvación fuera por gracia. Entonces el pacto de gracia fue el pacto de redención desarrollado en la historia, donde progresivamente va dejando pistas y revelando a través de los pactos bíblicos. Porque los pactos bíblicos no son el pacto de gracia. Los pactos bíblicos no son el pacto de gracia. El pacto, ¿cierto? Cuando hablo de pactos bíblicos, estoy hablando del pacto mosaico, estoy hablando del pacto noético, estoy hablando del pacto davídico, estoy hablando del pacto abrahámico. Entonces, estos pactos no son el pacto de gracia, son la sombra de lo que había venido. Estos pactos siempre apuntaban hacia dónde, hacia el pacto de gracia. Y en esos pactos, el Señor iba dejando las pistas de quién sería aquel que vendría para redimir. Por eso es importante conocer los pactos, porque a través de los pactos nos vamos a ir dando cuenta cómo la Biblia tiene un orden. Cómo la Biblia, de manera tan clara, va de manera ordenada, sistemática, mostrando todas las cosas. ¿Qué principio hermenéutico utilizamos cuando hablamos de la teología pactual bautista? El método hermenéutico, el método de interpretación basado en la observación, que es uno de los métodos más confiables, una de las herramientas más confiables para la interpretación bíblica, que es la observación. No ponerle más allá de lo que vemos, sino lo que nos dice con claridad. Cuando usted, y esto aplica a todo orden de cosas, cuando van a interpretar la Biblia, primero asegúrese de hacer una interpretación basada en la observación. ¿Y qué es lo que es basado en la observación? Analizando cada palabra de lo que dice, no de lo que podría decir o lo que podría significar. ¿Entienden? Por eso este sistema de interpretación bíblica, que es la teología pactual, está basada en eso, en un sistema de observación, donde a través de los pactos podemos ir viendo cómo la palabra de Dios y cómo esta redención se cumple en Cristo y es sellada por Cristo. Entonces, los pactos bíblicos son consumados y son sellados en el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, el cual por sola gracia redimió a un pueblo para sí, donde es el mediador de un nuevo y mejor pacto, siendo este, ¿cierto?, pacto de gracia o nuevo pacto, el pacto definitivo, donde el Señor también es nuestro aval. ¿Quién es el aval del pacto?
El Señor. Y si nosotros no lo cumplimos, ¿quién lo cumplió por nosotros? El Señor. Por eso es tan importante este pacto de gracia. Ahora, cuando vamos a los pactos bíblicos, no vamos a poder ver todos estos pactos bíblicos en un solo momento. Es imposible, por la sencilla razón de que hay muchas cosas ahí, hay demasiadas cosas. Entonces hoy día solamente analizaremos el primer punto, que es el protoevangelio, que está también dentro de los pactos de Dios. Porque Dios, ¿qué hace en el protoevangelio? Vamos a Génesis 3:15. Porque ¿de dónde empieza la interpretación basada en la observación? Desde las primeras páginas de la Biblia. Por eso a través de los pactos vamos analizando la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Esto quién se lo está diciendo? ¿A la mujer? Dios, ¿cierto? Dios. ¿Y ellos qué habían quebrantado en ese momento? El pacto de obras. Y si se dan cuenta, antes de que venga la maldición, ¿qué da el Señor? Gracia. Porque antes de que venga, ¿cierto?, a la mujer, multiplicaré en gran manera al hombre por cuanto obedeciste, antes que venga todas las consecuencias sobre la humanidad, el Señor, ¿qué deja entrevisto? El protoevangelio, o la primera mención del Evangelio. Entonces, ¿en qué debía creer Adán y Eva para ser salvos? En Génesis 15. ¿En quiénes debían creer, ¿cierto?, los descendientes de ellos? En Génesis 3:15. Por eso decimos que la teología pactual bautista se basa, ¿cierto?, en un sistema de observación a través del pacto, porque así nosotros vamos uniendo todo lo que la Biblia nos va mostrando. En cambio, el dispensacionalismo, que es uno de los métodos más usados para interpretar la Biblia, mayormente por los pentecostales, ellos van tomando cosas aisladas, ¿entiendes? Ellos separan en dispensaciones las cosas. En cambio, el método pactual es un método de interpretación que va mostrando la Biblia de manera correlativa, la va mostrando de manera que, aquí tengo la palabra que se me olvida, de una manera continua. La teología del pacto muestra una continuidad de la Biblia. Es decir, vamos a Génesis 3:15, después vamos a Noé, después vamos a Abraham, después vamos, ¿se fija cómo va? De menos a más. Entonces vemos en Génesis 3:15 la primera mención del Evangelio. ¿Y por qué es tan importante esta mención del Evangelio? Porque en primer lugar, aquí se denotan dos simientes, ¿cierto? ¿Qué significa simiente? Nacimiento. Ah, no, descendencia. Entonces aquí está hablando, en palabras simples, está hablando de dos descendencias. Una descendencia que iba a ser de la mujer. De la mujer, y la otra de Satanás, ¿cierto? Hay dos descendencias. Ahí vamos ordenando lo que dice Génesis 3:15. Dice la Escritura, ¿cierto? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, la mujer y la serpiente van a estar enemistados. Es decir, entre estas dos simientes también va a haber enemistad. Pero en el final, la mujer iba a ser herida en el calcañar y la serpiente iba a ser pisoteada en la cabeza. Entonces, por eso, ¿por qué le llamamos protoevangelio? Porque ¿de dónde nacería el Cristo? De una mujer. De una mujer nacería el Cristo. Entonces ahí vamos arrojando que ellos, ¿en quién tenían que esperar? En alguien que viniera de la descendencia santa, en alguien que viniera de los hijos de Dios, para que así, amado en el Señor, se cumpliera todo lo que el Señor ya había dicho desde antes del pacto de redención. Entonces, cuando hablamos del protoevangelio, que significa la primera mención del evangelio, esto es a grandes rasgos la primera parte, ¿cierto?, de los pactos teológicos.
aquí en esta primera mención del Evangelio, Adán y Eva debían aferrarse a esta promesa de Dios, de que de su descendencia Dios levantaría a un ser humano para que aplastara la cabeza de la serpiente, aunque obviamente ella también causaría dolor, pero sería vencida por aquel que nacería de aquella mujer. Entonces, aquí vemos cómo Dios por sola gracia le promete revivir al hombre. Con esta pequeña fracción de palabra, promete gracia. Un favor inmerecido, ¿y eso merecían ser revividos? No. Ellos merecían ser destruidos por eso. Entonces nos vamos dando cuenta de que siempre, ustedes de que entienden el protoevangelio, de estas dos descendencias, Moisés intencionalmente, ¿qué iba a escribir? Si ha leído Génesis. Va a escribir acerca de dos. ¿Se da cuenta si algo tan lógico es el sistema de la observación? Si uno entiende que Génesis 3:15 es el corazón, usted va a ir guiándose por las venas. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que habla de dos simientes y después empieza a hablar de dos descendencias. ¿Y cuáles son las primeras? Caín y Abel, ¿cierto? Y obviamente después, y vamos a ir viendo por medio de la escritura, muere Abel y después viene Set, y ahí, ¿qué viene inmediatamente? La descendencia de Caín y después la descendencia de Set. Son dos descendencias que van de la mano. ¿Por qué Moisés escribe eso? Intencionalmente lo hace, porque todo está unido a Génesis 3:15. Entonces, ¿se fija cómo podemos ver esa continuidad en las escrituras? Vamos viendo cómo de manera continua, se va arrojando más luz sobre la interpretación. Quizás para nosotros pareciera ser más fácil porque tenemos los evangelios, llamamos al evangelio y entendemos todo esto, pero para entender el Nuevo Testamento necesitamos estudiar a profundidad el Antiguo. Lo dijo un predicador una vez: no pretenda subir a la cima del cerro si primero no sube por la falda. No podemos pretender entender el Nuevo Testamento a cabalidad y profundamente si no vamos a las faldas del cerro que es el Antiguo Testamento. Es la base, es por donde comenzamos. Pero muchos quieren saltarse el Antiguo Testamento y ir al Nuevo. Y ahí pierden la continuidad de las Escrituras. Porque hay otros que creen en lo incontinuo. No, leo aquí y ahí me salto el tiro para allá. O busco por aquí, busco por allá lo que pueda hacer. No. Por eso estamos motivándonos, hermanos, a que leamos la Biblia de manera correlativa, que podamos leer desde Génesis en adelante para ir entendiendo la palabra de Dios. Entonces vamos viendo cómo aquellos debían poner con claridad su énfasis en la descendencia. Ahí está la claridad, en la descendencia. Si usted se va a Génesis 5:29, por ejemplo, Génesis 5:29 dice el papá de Noé, dice de esta manera, Lamec. Vamos a leer desde el 28, dice Génesis 5:28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová nos dijo. Si se da cuenta y va entendiendo las cosas a través de los pactos, Génesis 3:15, ¿qué es lo que piensa la mente? Este es el que nos va a aliviar de esta maldición. Entonces se va a dar cuenta que la descendencia de los hijos de Dios, la descendencia de los hijos del Señor, siempre está pendiente en aquel que ha de venir. Por eso es importante focalizarnos en los pactos. Vamos ahora. Debemos considerar una cosa, que en Génesis 3:15 habla de dos descendencias. La primera, la descendencia de la serpiente; la segunda, la descendencia de la mujer. Pero nos preguntamos a qué se refiere con descendencia. Obviamente no entendemos por descendencia de la serpiente que la serpiente tuvo, ¿cierto?, algún tipo de relación con algún ser humano. Descartamos eso inmediatamente, como algunos se han atrevido a decir con tanta aberración. También descartamos
de que la descendencia de la mujer solamente sea la procreación, porque dentro de la descendencia de la mujer, de la misma Eva, ¿quién nació? Caín. Pero Caín, ¿a quién le pertenecía? Satanás, ¿se fijan? Entonces no podemos mirar las cosas de manera tan simplista. El problema de cuando una persona va a Génesis que mira las cosas de manera simplista, mira y dice todos son nombres, ya, me los voy a saltar, y se va a la otra parte, pero uno entiende que todas esas cosas son relevantes y son tan importantes que nada está al azar ahí. Nótese una cosa, que en la relación de Cristo y la Iglesia, y de Dios y su pueblo Israel, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Nuevo y en el Antiguo, siempre se utiliza a la mujer como la esposa. ¿Y a quién representa la esposa? Al pueblo de Dios. Entonces, aquí más que hablar de una descendencia ordinaria, aquí está hablando de la descendencia del pueblo de Dios. Entonces, cuando le dice a la mujer, ¿a quién representa a la mujer? A la descendencia de los hijos de Dios, a la descendencia del pueblo de Dios, a lo que la Escritura de manera tan clara nos dice en Jeremías 3:14, por ejemplo, yo soy, le dice el pueblo de Israel, Señor, yo soy vuestro esposo. O como podemos ver en el libro de los Efesios, capítulo 5, en el versículo 32, y digo este misterio de Cristo y la Iglesia. ¿Y antes de qué está hablando? Del matrimonio. Podemos ver en Apocalipsis, capítulo 21 en adelante, cómo la esposa del Cordero desciende ataviada, es decir, preparada para su marido. Entonces vamos hablando de que esta descendencia, ¿de qué está hablando? Del pueblo de Dios. Iba a estar el pueblo de Dios, y la otra línea, ¿cuál iba a ser? Los hijos del diablo. Es así. Los que no creen en el Señor, los que creen y los que no creen. Ahí está. A eso se refiere. Entonces, ¿qué iba a existir entre ellos? Una enemistad, dice Génesis 3:15. Iba a haber una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de los hijos de Dios. ¿Eso es cierto en las Escrituras o no? Sí, porque vemos la primera enemistad, que ¿dónde está? En Génesis capítulo 4. ¿Y qué hace la primera enemistad que hay? ¿Recuerda? Pondré enemistad entre su simiente y la simiente de ella. Entonces, ¿qué provoca la primera enemistad? Muerte. Porque la descendencia del enemigo mata a la descendencia de aquellos que creen en el Señor. Mata a este primer hombre. Y no es casualidad de que el nombre de Abel signifique humo, algo que se desvanece inmediatamente. ¿Me entienden? Entonces, la vida ya de ese hombre estaba marcada por su propio nombre. Iba a durar poco. Entonces vamos viendo cómo estas dos descendencias están. Por ejemplo, cuando está Moisés, nace, ¿cierto?, alguien del Señor. ¿Qué es lo que quieren hacer inmediatamente? Matarlo. Vemos al mismo Señor. Cuando nace el Señor, ¿qué quieren hacer? Matarlo. Vemos en el Nuevo Testamento, ¿qué hacen con la iglesia? Matarlo. Entonces siempre hay una constante enemistad, hay una constante lucha entre estas dos descendencias. Entre los que son del Señor y los que no son del Señor. ¿Se entiende esta ahí, cierto? ¿Sí? Veamos lo que dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Siempre está esa lucha bien marcada en la Escritura entre los que son del Señor y los que no son de Él. Apocalipsis 12. Dice la Escritura en el verso 5, Apocalipsis 12:5. Y ella, está hablando de una mujer, dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Verso 6 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban
y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba de delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente del desierto, a su lugar, donde será sustentada por tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿la descendencia de quién habla? De los temerosos de Dios, de los que guardan la palabra de Dios, de aquellos que atesoran los mandamientos de Dios. Entonces, los judíos cometieron ese error, los israelitas cometieron ese error de creer que era la descendencia sanguínea. Pero no es la descendencia sanguínea, son los que temen al Señor. Esas son la descendencia de los hijos de Dios, los que temen al Señor. Porque, como le he dicho, Caín era sanguíneamente hijo de Eva, pero eso no lo hacía un hijo de Dios. Entonces, nos damos cuenta en Apocalipsis 12 que siempre hay una lucha entre el pueblo de Dios y el dragón, que es el diablo, la serpiente antigua. Siempre está esta lucha y la vemos a lo largo de toda la Escritura, a lo largo de toda la Escritura, la vemos. En segundo lugar, entonces vemos la descendencia de la serpiente y vemos también la descendencia de la mujer. Intencionalmente, Moisés, bajo el Espíritu Santo, ¿cierto?, quien fue el escritor del libro de Génesis, con la revelación progresiva le da énfasis en el capítulo 4 sobre estas dos descendencias, como hemos dicho anteriormente, de Caín y Abel, y la enemistad es claramente descrita en Génesis capítulo 4, del 1 al 11. Pero luego en el verso 17, y vamos a Génesis capítulo 4, verso 17, ¿cierto? Vemos que hay una lucha entre estas descendencias, muere uno, y luego Moisés intencionalmente se enfoca en el capítulo 4, verso 17 de Génesis, en mostrar la descendencia de Caín. Y dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó su nombre de la ciudad de su hijo, ¿cierto?, Enoc. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan el arpa y la flauta. Hasta ahí, ¿cierto?, estamos viendo la descendencia de Caín todavía. Y Sila dio también a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Hasta ahí, ¿qué nos damos cuenta? Que la descendencia de Caín, ¿a quién le pertenece? A la serpiente, ¿cierto? Es la descendencia de los que no creen en Dios, es la descendencia de los que quieren irse en contra de las leyes de Dios.
Por eso a veces a nosotros nos sorprende, a veces, mire, el gobierno se quiere ir en contra del Señor, mire, la gente se quiere... No se sorprenda de eso, eso ha sido desde el principio. ¿Qué es lo que hizo este hombre sino destruir el diseño de Dios? Dios creó un hombre para una mujer. Pero este hombre, ¿qué es lo que hace? Toma dos mujeres. ¿Y qué se alardea en esta canción? Alardea él de que él anda matando, de que él hace esto. A veces uno se sorprende de que la música hable eso y ya en el principio de esta descendencia maligna ya estaban con esa música. Entonces, intencionalmente, ¿usted cree que por casualidad colocó eso en Moisés? No, para que dejar en claro, esta es la descendencia de la serpiente. Y en segundo lugar vemos el verso 25, ahora para nombrar la descendencia de los hijos de Dios, y dice, y conoció de nuevo a Adán su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ellos, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué está haciendo Moisés intencionalmente? Diferencia, está marcando, es algo notorio en su escritura lo que él está haciendo. Entonces, no sé si usted puede captar lo que le estoy diciendo. Que si nosotros llegamos y leemos la Biblia así, nomás leerla, no vamos a captar nada. Vamos a captar una historia con nombres. Pero así, por medio de la interpretación bíblica, de acuerdo a la teología del pacto, vamos viendo esto ya, le encontramos sentido a lo que Moisés escribe. Y no especulamos más allá, sino que le encontramos sentido de manera, con solo observar, si usted coloca las dos descendencias, le van a salir claritas. Entonces, empieza a marcar la diferencia. La descendencia de Set es una descendencia que busca el Señor. Verso capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y ahí, cierto, empieza a hablar de que Adán engendró a Set, después Set engendró a Enos, después Enos engendró a Cainán, después a Maladeel, y después Maladeel a Jared, y después de Jared, Enoc. ¿Te fijas cómo los dos también le colocaron los mismos nombres, pero uno servía al Señor y el otro no? Y Enoc precisamente era del pueblo de Dios, porque dice el verso 22, veamos lo que dice Génesis 5:22, intencionalmente nuevamente Moisés resalta, dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Entonces, ¿qué hizo? Caminaba con Dios. No era que iba con Dios de la mano, sino que él andaba en el camino al Señor. No solo lo colocó al principio, sino que también lo coloca en medio, porque digamos que toda esta descendencia siguieron buscando al Señor. Está diciendo Moisés, intencionalmente estoy colocando todos estos nombres, porque todos estos fueron los que buscaron al Señor. Dentro de ellos había muchos hijos y hijas, pero estos precisamente eran los que ponían su fe en el Señor, que confiaban en el Señor, caminaban en las cosas del Señor. No es casualidad de que esta descendencia esté naciendo. Todo esto ha sido hecho de manera intencional por este hombre llamado Moisés. Y después de Matusalén, vemos que nace Noé, y ellos en qué están pensando. Este es el que nos va a liberar. Ahora sí. Ahora ha llegado al mundo. Ahora sí ha llegado al mundo. Pero no era así, porque después nos damos cuenta que Noé cometió pecado. De ahí seguimos con los diferentes. Y esta ayuda hermenéutica, esta ayuda para interpretar la Biblia nos va inmediatamente, si usted sigue la línea de la Biblia, cuando lee el capítulo 6, ¿qué va a entender ahora? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y ahí vienen los varones de renombre. Si una persona no hace un estudio hermenéutico basado en la observación, basado en los pactos, ¿qué va a colocar aquí? No, aquí tuvieron relaciones los ángeles con las mujeres y ahí crean una historia pero totalmente antibíblica. Aún el Señor dijo, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento.
Entonces aquí claramente, si seguimos el orden lógico de la misma Biblia, vemos que de manera ordenada nos va mostrando las cosas, nos damos cuenta que ¿quién era el hijo de Dios? ¿Qué pasó ahí? Las descendencias se empezaron a mezclar. ¿Y eso le gusta al Señor? ¿Qué dice la Escritura? Y eso nos adelanta una cosa más adelante, que dice segunda de Corintios. Vamos a segunda de Corintios 6, 14 al 15. Segunda de Corintios 6, 14 al 15. De verdad, amados, estudiando, estas cosas iban al tiro, aflorando. Es como que uno se sube como un carro y empieza, porque la Escritura es algo tan claro. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice así la Escritura. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí está marcando las dos descendencias, ¿no? Las dos importancias, ¿y en quién termina? ¿Cristo o Belial? ¿De cuál de los dos estamos? Si no hay, por eso la palabra siempre o eres tibio o eres caliente. No hay dos, que digan, no hay más, sino somos de Dios o somos del diablo, no hay otra opción. Y dentro de esta descendencia al Señor no le gustan las mixturas. Y dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y obviamente eso nos lleva, aconteció, y cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, y ahí se genera poder. ¿Por qué le muestro todas estas cosas, amado en el Señor? Para que entienda que la Escritura no debe ser interpretada así, como lo hacen muchos dispensacionalistas. Ya, este capítulo y después yo busco otro en otro lado, busco las palabras, no. Si no leo la palabra del Señor y la estudio ordenadamente, si no utilizo los pactos, por ejemplo, realmente voy a perder y voy a empezar a enfocarme en cosas que nada que ver. En cambio, ¿quién está revelando aquí siempre? ¿Quién va a venir de esa descendencia de la mujer? ¿A quién está apuntando verdaderamente? A Cristo. A Cristo. ¿Y quién sería su madre? ¿Una mujer del mundo? No, una mujer de Dios. Una mujer piadosa, una mujer que el libro de Lucas la recalca, era una mujer de fe en la palabra del Señor, no era cualquier mujer, no era una mujer que andaba perdida, era una mujer que tenía claras las cosas del Señor. Ahí nos vamos dando cuenta cómo la palabra del Señor va siguiendo ese orden tan importante, ese orden, esa continuidad tan clara en la Escritura. Por eso los pactos, estudiar lo importante, porque vamos estudiando la Escritura con una continuidad. Pero los que quieren estudiar de otra manera, crean una incontinuidad, entonces voy a estudiar este pacto, después voy a estudiar otra cosa, esto va a significar esto va a significar... Al final me disperso lo que estoy estudiando. En cambio, lo que hace la teología pactual siempre va clarificando, va entregando pistas, y ahí uno va siguiendo y avanzando. Otra cosa que se debe considerar es que dentro de la descendencia de la mujer vemos con claridad algunas evidencias bíblicas que han concordado con la genealogía de Mateo. Pero aquí nos llama la atención algo. Si usted analiza la genealogía de Mateo y analiza la genealogía de Lucas, ¿son iguales o no? Si no se acuerda, vamos a Mateo 1. Vamos a Mateo 1. Por eso entendemos después por qué viene la genealogía. Uno dice, sí, es porque los judíos siempre se sabían la genealogía y era importante para ellos, pero ¿por qué era importante? Tiene su relevancia que estén todos estos nombres escritos aquí. Si usted analiza, ¿cierto?, toda la genealogía, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, engendró Isaac, y empieza, ¿cierto?, a todo esto. Tome de la misma forma, ¿cierto?, sin irse sin quitar esa hoja, vamos al libro de Lucas, coloque su manito ahí para que no se le pierda. Lucas 3:23.
Lucas 3:23. Si se dan cuenta, la genealogía de Mateo empieza desde Abraham, ¿cierto? Abraham, Isaac. Pero la de acá empieza con José, obviamente, ¿cierto? Pero termina con Adán. Y ahí empieza Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem. ¿Te fijas como siempre va marcando una? Y ahí van todas estas. Si usted hace un análisis, que no sería de llevar mucho tiempo, pero si usted hace un análisis entre estas dos genealogías, hay nombres que cambian. De personajes bíblicos, obviamente. Entonces, ¿qué dicen los estudiosos? Algunos de los estudiosos dicen que la genealogía de Mateo es de José y la genealogía de Lucas es de María. Y eso cuadra porque Lucas, ¿cierto?, con Génesis 3:15, la descendencia, de dónde tenía que venir, de una mujer, a quien nombra a Adán, justo nombra los principales que vamos nombrando ahí y vamos dándonos cuenta cómo la palabra nuevamente va logrando una continuidad. Entonces ahora entendemos, por eso que decía eso Lucas, por eso que la genealogía está escrita ahí, porque la Biblia tiene una continuidad, si esos nombres no están ahí conectados, están ahí, porque tiene la razón de mostrarnos que toda esta descendencia, tanto sanguínea, porque también debía ser sanguínea para el Mesías, porque debía ser sanguínea, porque después le promete a Abraham que de su descendencia, pues le va prometiendo a David que de su descendencia, sanguínea, iba a tener que venir en Cristo. ¿Se fija cómo van esos pactos bíblicos? Van arrojando algo hasta que usted tiene toda la verdad ya completa, y ahora viene Cristo y usted dice, sí, Él es. Él es. ¿De quién hablan todos estos pactos? Él es. Ahí se cumple. Por eso la Escritura dice que esto era sombra de lo que había que venir. Entonces nos damos cuenta, si lo veamos por lo que dicen los estudiosos y también lo que corroboramos solo con la observación por medio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esta genealogía de María apunta en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 23, apunta a Génesis 3:15. Y esto cuadra exactamente, solo con la ayuda hermenéutica de la observación. Nótese, como leímos en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, que siempre hay una separación entre las descendencias. Y vemos cómo Cristo Jesús es el cumplimiento de Génesis 3:15, pues Él es quien ha vencido la cruz. Él es quien ha vencido. Él es quien pisará presto a Satanás, como dice la Escritura. ¿Quién ha vencido sino nuestro Señor? Mire, veamos lo que dice Juan 16, San Juan 16, verso 10. San Juan 16, verso 10. Hablando del Espíritu Santo, dice, verso 8, perdón. San Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Y eso con qué se combina? Con Apocalipsis capítulo 12. ¿Se acuerdan cuando hay esta lucha? Es echado el reino, ya el reino no es del diablo, ahora es de aquel que había nacido de aquí, el cual es el Señor Jesucristo. Vamos viendo cómo la palabra del Señor va mostrando todas estas cosas con una claridad tremenda. Vemos también en el libro de Romanos 16, 20, Romanos 16, 20, que en Cristo se cumple Génesis 3:15, con su nacimiento, su muerte, su resurrección y su victoria sobre el diablo. Romanos capítulo 16. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Quién iba a aplastar a la serpiente? La descendencia de la mujer. ¿Y quién es la mujer? El pueblo de Dios. Por eso dice, va a aplastar
presto o pronto a Satanás bajo vuestros pies. Y la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros. Nos vamos dando cuenta cómo de manera tan clara Génesis 3:15 se cumple en el Señor Jesucristo. Y cómo estos pactos siempre van apuntando a Él. Y cuando ya en su totalidad se cumple Génesis 3:15, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 16, Apocalipsis 20, verso 10. Apocalipsis 20, 10. Texto muy conocido, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Ahí es aplastado Satanás. Ahí ya es condenado hasta el final. Y será atormentado de día y de noche, como dice la Escritura, por los siglos de los siglos. Entonces, solamente entendiendo el primer punto acerca de Génesis 3:15, como lo es el protoevangelio, podemos ir viendo de manera tan clara y ordenada de esta continuidad que hay en las Escrituras. Por eso es tan importante conocer cada uno de los pactos de la Biblia. Iremos viéndolo poco a poco, porque en Génesis 3:15, imagínense, un solo versículo, hemos visto varias cosas. Hay mucho más que uno puede estudiar, pero hay varias cosas. Imagínense cuando pasemos al de Noé, ya hay un poquitito más, y cuando pasamos al de Abraham, ¿cuánto no hay en Abraham? Está la primera vez que le dice, en Génesis 12, tenemos Génesis 15, después tenemos varias partes donde se rectifica todas estas cosas. Y todas estas cosas, ¿a quién apuntan? A Cristo. Recuerden, la teología pactual se basa en una teología cristocéntrica. La interpretación pactual bautista de la redención tiene como particularidad una continuidad escritural. Podemos ver cómo de manera natural y solo con la observación responsable entendemos con claridad la redención, que fue planeada antes de la fundación del mundo, y su cumplimiento y sello fue por nuestro Señor Jesucristo, que, como dice Gálatas 4:4, todas estas cosas se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, según Gálatas 4:4, y este creo que es uno de los textos más claros para terminar. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, simiente, ¿se acuerdan? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces no está hablando de algo sanguíneo solamente, sino que Él nos iba a adoptar en su familia. Él nos iba a adoptar por aquel que nacería de una mujer. Y que nacería también bajo la ley, porque tenía que cumplir la obra. Somos salvos por la obra, ¿cierto? ¿Pero por la obra de qué? Por la obra de Cristo. Porque con su obra nos ha dado gracia. Nos ha dado de su gracia. Es claro ver esta continuidad en las Escrituras y cómo de manera progresiva revela el nuevo pacto en la sangre de Cristo. El protoevangelio, que es el primero que vimos. Después tendremos que ver cómo de manera progresiva ahora nos muestra más cosas en el pacto noético, cómo después va ampliando más las cosas en el pacto abrahámico, cómo va ampliando más las cosas en el pacto mosaico, terminando con el pacto davídico, cómo ahí ya ajustando todos los pactos vamos a tener todas las herramientas para ir a los evangelios y decir sí, Él era. Porque para nosotros es como fácil llegar al evangelio si Él es Cristo, pero lo que había dicho el Escritor, ¿se acuerdan? Para que se cumpliese lo dicho por los profetas, para que se cumpliese lo dicho por Moisés, para que se cumpliese lo dicho, todas esas cosas vienen desde antes y necesitamos manejarlas completamente. Si bien ninguno de los pactos bíblicos del Antiguo Testamento, ninguno de ellos el pacto de gracia, ellos como sombra de los bienes venideros nos dan pistas y fueron la revelación a la cual debieron los antiguos creer para ser salvos.
Ahí vamos a ir entendiendo. Es que hay gente que se focaliza y dice, no, pero es que todavía queda el plan con Israel. Pero olvidan lo que dice el libro de los Hebreos. ¿Qué ciudad esperaba Abraham? ¿Qué ciudad esperaba Abraham? ¿Una ciudad terrenal o una ciudad celestial? Celestial. Él esperaba una ciudad cuyo fundamento fuera Dios mismo. Esperaba una ciudad celestial. Entonces Abraham tenía claras las cosas. Hay un cumplimiento, vamos a ver en los pactos, hay un cumplimiento que se hace de lo literal. Pero todo eso es sombra de lo que celestialmente iba de venir. Entonces, ninguno de los pactos bíblicos es el pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Apuntan al pacto de gracia. Son la sombra de los bienes venideros. Nos dan pista de la revelación en la cual los antiguos siempre debieron creer. Aquí le hago la pregunta si uno entiende los pactos. ¿Un judío era salvo por matar a un animal o por lo que ese animal representaba? ¿Por qué era salvo? Por lo que representaba. Por lo que representaba el animal. Por eso el Señor dice, en el libro de Oseas, lo estamos estudiando, vendrán con sus vacas y sus ovejas buscando al Señor y no lo van a hallar, porque ellos andan con los sacrificios, pero ellos se quedaron por lo eterno, matar a un animal. Eso no representa nada si yo no creo en aquel que va a venir como un cordero, en aquel que va a venir como un buey, en aquel que va a venir así como un macho cabrío, en aquel que va a venir de esa manera. Si yo no creo eso no sirve, porque es sombra. Si alguien hoy en día, los cristianos, y a veces da pena porque uno también es todo lo mismo, está focalizado en Israel, lo que va a pasar con Israel, si eso es sombra. Todo eso es sombra. Que apuntaba aquí, que damos pueblo al Señor y hacer uno. Por eso es importante estudiar esta continuidad por medio de los pactos y las Escrituras. Hebreos capítulo 8. Libro de Hebreos capítulo 8. Dice así el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero aquellos que estaban en el plan de lectura, leímos en Ezequiel 40, Ezequiel 41, 42, 43, acerca de un templo. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 8? ¿Que tenemos que estar esperando que el Señor construya otro templo aquí? No. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿y aquí a dónde apunta? En los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nosotros esperamos en el tabernáculo, el cual es Cristo. Pero el judío todavía está pensando en otro templo, hay cristianos que todavía están pensando en otro templo y no saben que ese templo ya vino y es Cristo. Es Cristo, ahí se cumple todo, en Cristo se cumple todo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten ofrendas seguramente, los cuales sirven a lo que es, ¿qué dice? A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Entonces todas estas cosas nos están mostrando que las cosas que antes fueron escritas, obviamente, son la sombra de lo que había de venir, los pactos y todas esas cosas. Es la sombra. Es la sombra de este pacto de gracia, apunta principalmente al pacto de gracia. Y este mismo libro de los Hebreos, capítulo 10, lo ratifica más todavía en el verso 1. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no
tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria del pecado. Entonces nos vamos dando cuenta que todas estas cosas solamente eran una sombra, no eran la imagen misma de las cosas. Todas estas cosas tipificaban algo, y ese algo es Cristo. Ese algo es Cristo. Veamos los pactos como vistas, y no como una manera de verlo de manera aislada y tomar de ahí tantas cosas, sino como de manera continua. Las Escrituras nos va mostrando esta gran verdad, que el nuevo pacto ha sido cumplido en la sangre del Señor Jesucristo, que en Génesis 3:15 se cumple en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Oremos, amados. Dios Padre, te damos gracias, porque por medio de las Escrituras nos ha ido mostrando lo importante que es conocer los pactos, lo importante que es conocer la Biblia, Señor. Porque si solamente tomamos doctrinas aisladas y cosas, nos desviaremos de lo que tú estás diciendo por medio de las Escrituras. Señor, cuántas personas, queriendo interpretar las Escrituras, están cometiendo tantas aberraciones, Señor, no siguiendo la continuidad que hay en las Escrituras de manera tan clara, porque la Escritura es cristocéntrica, apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como principal dentro de esta historia de la redención. Señor, denos sabiduría y conocimiento. Y como podríamos haber estudiado el domingo pasado, esforcémonos en conocer a Dios por medio de su revelación especial. Suplicamos que con más diligencia atendamos al estudio de tu palabra, a escudriñar las Sagradas Escrituras, las cuales dan testimonio de ti. Te ruego, Señor amado, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en la fe. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre del Hijo de Dios, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mi amado Señor.